potencial, perdón, para iniciar en la médula ósea, que se diferencia en unidad formadora de colonia mieloide y en unidad formadora de colonia linfoide. La unidad formadora de colonia linfoide se diferencian en linfocitos T y linfocitos B. ¿Se recuerdan de eso? ¿Está? Después la unidad formadora de colonia mieloide se diferencia en unidad formadora de colonia de blastos. La unidad formadora de colonia de blastos se diferencia en unidad formadora de colonia eritroide. Y la unidad formadora de colonia eritroide se diferencian en proeritroblastos. ¿Cuál es la característica de los proeritroblastos? Absorción de hierro. De proeritroblastos se diferencian a eritroblasto basófilo. ¿Cuál es la característica del eritroblasto basófilo? Formación de hemoglobina. De eritroblasto basófilo pasa a eritroblasto policromatófilo. ¿Cuál es la característica del eritroblasto policromatófilo? El último en la línea hematopoyética que tiene el potencial de mitosis. Después se diferencia en eritroblasto ortocromático. ¿Cuál es la característica? Expulsión del núcleo y pasa a llamarse reticulocito. Y después de reticulocito, que es un hematíe maduro, se diferencia en eritrocitos. ¿Ya? Eso en cuanto a la línea roja. Ahora vamos a la línea blanca, que son, ya hablamos de la unidad formada de colonia linfoide, ¿verdad? Pero dentro de la unidad formada de colonia mieloide puede haber otra diferenciación más, que es la unidad formadora de colonia granulocítica monocítica. La unidad formadora de colonia granulocítica, o de ella derivan tres tipos de polimorfos nucleares, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Ya? Neutrófilos guarda relación más con infecciones bacterianas. Eosinófilos más con infecciones parasitarias y alérgicas. ¿Ya? Y bueno, los basófilos son los coadyuvantes de los dos de arriba, neutrófilos y eosinófilos. Y después los monocitos, cuando comienzan a crecer en tamaño, cuando hay una infección, se convierten en macrófagos. ¿Estamos? Y bueno, después tenemos otra línea de diferenciación celular, que es la unidad formadora de colonia megacariocítica. Y la unidad formadora de colonia megacariocítica produce los megacariocitos, perdón, y los megacariocitos producen las plaquetas. Ya dimos ya plaquetas, ¿verdad? Hemostasia. Y bueno, ¿cómo ocurría la hemostasia, verdad? Dijimos que había 4 mecanismos de acción o 4 formas en que el cuerpo trata de evitar el sangrado. 1, por medio de un espasmo vascular o una vasoconstricción. 2, por medio de la formación de un tapón plaquetario. Y el tapón plaquetario está formado por plaquetas. ¿Y quién le ayuda a las plaquetas? El factor de von Willebrand. ¿Está? Si falta el factor de von Willebrand, que es una proteína, vamos a tener problemas en la formación del tapón plaquetario. Y entramos dentro del contexto de la enfermedad de von Willebrand, que es justamente un problema de hemostasia por la falta del factor de von Willebrand. Después, 3, tenemos la formación del coágulo. Hay diferencia entonces entre el tapón plaquetario y el coágulo, porque el tapón plaquetario está formado por plaquetas y el coágulo está formado por todas las células de la sangre. ¿Por qué? Porque para formarse un coágulo se activan 2 vías. Está la cascada de coagulación. Las vías son la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca es activada por el daño en el endotelio vascular y la vía intrínseca por el daño o por la activación de factores dentro de la sangre misma. Ambas producen lo mismo. ¿Qué producen? Fibrina o la activación de la fibrina. ¿Qué hace la fibrina? Se une con otra fibrina, que se une con otra fibrina, que se une con otra fibrina y forma una red. ¿Está? Y la red, como es una red, atrapa todo lo que encuentra a su paso. Y se forma así el coágulo, que después en cuestión de días se va reabsorbiendo y se destruye. ¿Quién es el que destruye el coágulo? La plasmina. ¿Está? La plasmina es el encargado de la destrucción del coágulo de sangre. Y después, por último, el tejido se fibrosa o el sitio lesionado es
ocupado por fibroblastos, y los fibroblastos que producen tejidos fibrosos, que bueno, comienza a taponar el sitio lesionado y termina ahí la lesión y la inflamación y el coágulo. ¿Ya? Y eso. Vamos a repasar después otro día. Ahora entramos en gastroenterología o en fisiología gastrointestinal. Principios generales de la función gastrointestinal. Motilidad, control nervioso y circulación sanguínea. ¿Cuál es la función del sistema gastrointestinal? Tránsito de los alimentos a lo largo del tubo digestivo, secreción de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos, absorción de los productos digeridos, de aguas, vitaminas y de los distintos electrolitos, circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales para transportar las sustancias absorbidas y control de todas estas funciones por sistemas locales, sistema nervioso y sistema hormonal. Principios generales de la motilidad gastrointestinal. De fuera para adentro. ¿Se recuerdan de anatomía? Está cubierta por una serosa, que sería el peritoneo, principalmente. Después una capa muscular, que es el músculo liso. Una capa muscular longitudinal, donde los haces se extienden en sentido longitudinal por el tubo digestivo. Y una capa circular, que tiene forma circular como dice su nombre, ¿verdad? Después la submucosa y la mucosa. ¿Ya? Bueno, las fibras musculares están conectadas eléctricamente unas a otras mediante un gran número de uniones intercelulares que permite el paso de iones de una célula a otras con escasa resistencia. Por tanto, las señales eléctricas que inician las contracciones musculares pueden viajar con rapidez de una fibra a otra. Dicho de otra forma, cuando se despolariza la membrana de una fibra muscular lisa gastrointestinal, le despolariza al resto. ¿Está? O sea, la despolarización de la membrana ocurre de forma conjunta, a diferencia del músculo esquelético, que se despolariza cada una de forma independiente. Cuando se despolariza una fibra muscular lisa, se despolarizan todo el resto. O le es mucho más fácil, ¿verdad?, despolarizarse en comparación con el tipo de muscular esquelético. ¿Ya? Bueno, actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal. Tenemos las ondas lentas y potenciales en espiga. Las ondas lentas no son potenciales de acción, sino que constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. No se conoce con exactitud el origen de las ondas lentas, pero parece que podría deberse a una célula especializada, células de Cajal, que se cree que actúa como marcapasos eléctricos para las fibras musculares lisas. ¿Qué son las ondas lentas? Lo que tenemos que saber qué son, o antes de saber qué son, tenemos que saber qué no son. ¿Y qué no son? Potenciales de acción. Son solo oscilaciones del potencial de membrana en reposo que tienen las células musculares lisas. ¿Y por qué existen? ¿O cuál es la función o cuál es la importancia? Predisponen a que una despolarización sea mucho más fácil o más rápida. ¿Está? O predispone a una despolarización mucho más rápida en comparación a que si no hubiera o si no existiera estas ondas lentas. ¿Se entiende? Bueno, y potenciales en espigas sí que sí son verdaderos potenciales de acción. Se genera automáticamente cuando el potencial de reposo de la membrana del músculo liso gastrointestinal alcanza un valor más positivo que menos 40. El potencial normal en reposo de la membrana de las fibras del músculo liso gastrointestinal varía entre menos 50 a menos 60. La entrada de iones calcio provoca la contracción del músculo liso. Bueno, ¿cuál es el potencial de membrana en reposo del músculo estriado esquelético? Menos 90. Del músculo estriado cardíaco, menos 90. De las células cardíacas especializadas, menos 60. Y del músculo liso, menos 60. Ya. Y bueno, ¿qué causa la contracción del músculo liso? La entrada de los iones calcio. Eso ya sabemos también. Bueno, entonces tenemos el potencial en espiga, como muestra acá, y las ondas lisas.
que no son potenciales de acción, pero predisponen o hacen que la despolarización de la membrana muscular lisa sea mucho más fácil. Y bueno, control nervioso de la función gastrointestinal, sistema nervioso entérico. De la misma forma que el corazón tiene su sistema eléctrico independiente, que es el nodo sinusal, auricular, auriculoventricular, la fibra escutín y todo más, el sistema gastrointestinal también tiene un sistema nervioso independiente. ¿Y cómo se le llama a este sistema nervioso independiente? Sistema nervioso entérico. ¿Está? Y de la misma forma que el corazón, también puede ser regulado por el sistema nervioso autónomo, que es el simpático y parasimpático. Y justamente dice ahí. Bueno, está formado en esencia por dos plexos. Estamos hablando del sistema nervioso entérico, que es el que controla el aparato gastrointestinal. Está formado por dos plexos. Un plexo externo situado entre las capas musculares longitudinal y circular y denominado plexo mientérico de Auerbach. Y un plexo más interno llamado plexo submucoso o de Meissner, que ocupa la submucosa. Por la localización, ¿dónde está? Uno está entre las fibras musculares y en otro está en la submucosa. Ahí ya podemos llegar a razonar cuál es la función de cada uno. ¿Cuál va a ser la función del que está entre las fibras musculares? Contracción muscular, ¿verdad? Y la que está en el espacio submucoso ayuda a la expulsión de las glándulas del tubo digestivo. ¿Está? La muscular se encuentra entre las capas musculares, obviamente, y la que estimula la secreción de las glándulas se encuentra en la submucosa. ¿Ya? La acetilcolina suele estimular la actividad gastrointestinal. Por su parte, la noradrenalina casi siempre lo inhibe, como sucede con la adrenalina. En resumen, el sistema nervioso simpático inhibe la actividad gastrointestinal y el sistema nervioso parasimpático estimula la actividad gastrointestinal. Eso ya entendemos. Un efecto importante de la vasoconstricción simpática intestinal es el bloqueo pasajero de la perfusión gastrointestinal y de otras zonas de áreas pláncnicas durante un ejercicio agotador debido a la mayor demanda de los músculos esqueléticos y del corazón. Lo que ya creo que en todas las clases hablamos de esto. En personas que sufren un shock hemorrágico y en otros estados de volumen sanguíneo bajo, este mecanismo llega a proporcionar hasta 200 a 400 ml adicionales de sangre para ayudar a mantener la circulación general. Y está hablando de que cuando no se necesita sangre en el aparato gastrointestinal o en el sistema gastrointestinal, esa sangre se puede llevar a otro lado. ¿Por qué o cómo se lleva a otro lado? Por medio de la vasoconstricción de los vasos gastrointestinales. Si hay una hemorragia, bueno, va a haber una vasoconstricción también, no solamente periférica, sino también del tubo digestivo, porque el cuerpo entiende que el tubo digestivo no es esencialmente importante para mantener a una persona con vida. ¿Dónde va a mandar la sangre? Principalmente cuando un paciente está con una hemorragia severa, en el cerebro y en los riñones principalmente. ¿Está? Estoy hablando muy rápido. ¿No me entienden? Reflejos gastrointestinales. Reflejo integrado por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. Incluye lo que controlan la secreción digestiva, peristaltismo, contracciones de mezcla, los efectos de inhibición local. O sea, los que están una respuesta nerviosa que está dentro mismo de la pared digestiva. Sistema nervioso entérico. Después reflejos que van del intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven al tubo digestivo, reflejo gastropólico, reflejo enterogástrico y reflejo cólico ileal. Y por último, reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo. Regresan al estómago a través de los nervios vagos para controlar la actividad motora y secretora. Reflejos dolorosos que provocan una inhibición general de la totalidad del aparato digestivo y otros reflejos más como la defecación, por ejemplo. Bueno, ¿qué quiere decir esto en resumen? Ya que estamos hablando de los reflejos, o hay
Bueno, este queda para el segundo semestre porque vamos a entrar en la parte de neuro, pero ya les adelanto. Todos nuestros nervios recepcionan estímulos. Y lo que yo recepciono, mi cuerpo viaja a mi sistema nervioso central, ejemplo, y después vuelve como dando una respuesta. Ejemplo, yo tengo fuego acá, o la silla está caliente, yo toco la silla, recibo un estímulo. ¿Está? Este estímulo viaja hasta el sistema nervioso central, principalmente, dependiendo de los lugares del sistema nervioso central, eso vamos a ver después, pero bueno, mi cuerpo o mi sistema nervioso central da una respuesta a este estímulo. ¿Y cuál es mi respuesta? La flexión o estirar mi brazo o mi mano. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo dolor acá en este lugar. No sé si se entendió. Existen fibras aferentes que son de afuera para adentro. Generalmente son las sensibilidades, tacto, dolor, presión, vibración, todo más. Son las fibras aferentes. Y después estas señales aferentes viajan hacia el sistema nervioso central principalmente y vuelven ya como una respuesta eferente o dando una respuesta motora. ¿Ya? Viaja la sensibilidad primero por medio de señales aferentes y vuelve como una respuesta eferente o una respuesta motora. ¿Y cuál va a ser la respuesta motora que yo voy a dar? Contracción de los músculos para realizar una flexión para quitar del lugar en donde yo estoy sufriendo dolor, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa acá, ¿verdad? Hay reflejos en donde estos reflejos tienen su propia respuesta dentro del intestino, que se genera una respuesta dentro de la médula espinal o que se genera una respuesta dentro allá del encéfalo. ¿Está? Bueno, vamos a dar después neuro eso, no se preocupen. Control hormonal de la motilidad gastrointestinal. Y acá tenemos unas cuantas hormonas que hay que saber cuáles son sus funciones. Tenemos entonces la gastrina, estimulación de la secreción del ácido gástrico y estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica. ¿Está? Gastrina, entonces, ¿cuál es su función principal? Secreción del ácido gástrico. ¿Estamos? Después tenemos la colecistocinina o CCK. No sé si ustedes se recuerdan cómo se llamaba. ¿Alguien se operó acá de la vesícula biliar? ¿O se quitó la vesícula? Nadie. Bueno, les cuento cómo se llama esa cirugía: colecistectomía. ¿Está? Quitar la vesícula biliar. Y bueno, ¿de dónde se quitó el nombre de ese procedimiento? De la colecistocinina, esta hormona. ¿Y cuál es la función de la colecistocinina? Potencia la motilidad de la vesícula biliar para que ésta expulse el bilis hacia el intestino delgado. Repito, ¿cuál es la función principal de la gastrina? Estimula la secreción del ácido gástrico. ¿Cuál es la función principal de la colecistocinina? Estimula la motilidad de la vesícula biliar. ¿Está? Después tenemos la secretina. ¿Cuál es la función de la secretina? Estimula la secreción pancreática de bicarbonato para facilitar la neutralización del ácido en el intestino. ¿Está? Después tenemos el HIP o péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa o péptido inhibidor gástrico. Retrasa, ¿cuál es su función? Retrasa el vaciamiento gástrico. ¿A qué se debe o qué quiere decir con vaciamiento gástrico? La expulsión del estómago o de la comida, por así decirlo. Después vamos a ver después. Después vamos a ver cómo podemos llamarla a eso, porque todo tiene su nombre. Retrasa ese vaciamiento del contenido estomacal al duodeno. Esa es la función del péptido inhibidor gástrico. Y después, por último, la motilina. ¿Cuál es la función de la motilina? Su nombre ya dice, aumenta la motilidad gastrointestinal. Y bueno, ahora tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo. Tenemos dos tipos de movimientos. Uno, movimientos propulsivos o peristaltismo, que es propulsar, ¿verdad? O movilizar la comida o lo que nosotros estamos digeriendo. Bueno, ¿qué es el peristaltismo?
Es una propiedad inherente de muchas estructuras tubulares con músculo liso sincitial. La estimulación de cualquier punto del intestino produce la aparición de un anillo de contracción en el músculo circular intestinal que a continuación se propaga a lo largo del tubo digestivo. El estímulo habitual del peristaltismo es la distensión del tubo digestivo. Cuando gran cantidad de alimentos se concentra en algún punto del tubo digestivo, la digestión de las paredes en este nivel estimula al sistema nervioso entérico para que contraiga la pared gastrointestinal situada a 2 a 3 centímetros por encima de esta zona, haciendo que se forme un anillo de contracción que inicia el movimiento peristáltico. Asimismo, las señales nerviosas parasimpáticas e intensas que llegan al tubo digestivo induce un fuerte peristaltismo. Ahora bien, al mismo tiempo el intestino distal se relaja, a veces a lo largo de varios centímetros en la llamada relajación receptiva, lo que facilita la propulsión de los alimentos hacia el ano y no en dirección oral. A esto se le llama ley del intestino. Bueno, en resumen, ¿qué es el peristaltismo? Es la movilización del alimento en dirección anal. ¿Está? Comienza todo en la boca, de la boca pasa a... ¿Dónde pasa? Cavidad bucal. Y antes del esófago, ¿qué tenemos? Faringe. Cavidad bucal, faringe, esófago, estómago. Del estómago pasa al duodeno. Del duodeno pasa al intestino. El duodeno no forma parte del intestino. ¿Cuántas porciones tiene el intestino delgado? 4, 3, 2, 1. Duodeno, yeyuno, ilion, ¿verdad? Entonces, cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion. Después del ilion pasa al intestino grueso, que tiene ¿cuántas porciones? ¿Cuáles son las porciones? Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto, ano. ¿A qué se refiere toda esta diapositiva acá? Que el propio tubo digestivo, o si estamos hablando ya del esófago para abajo, produce la movilización del contenido alimentario siempre en dirección distal o siempre de arriba para abajo. Para el esófago es fácil porque es mucho por gravedad, pero el propio esófago también tiene su peristaltismo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que puede propulsar el contenido alimentario de arriba para abajo. Produce una contracción por encima del lugar donde se encuentra el alimento, de tal forma que estimula o produce que el alimento vaya bajándose o se vaya dirigiendo en sentido distal. Llega en el estómago, después de que comienza la digestión en el estómago, pasa al intestino delgado y después grueso, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el intestino delgado? La distensión de las paredes produce un anillo de contracción por encima del lugar donde está el alimento. Perfecto. Ese anillo de contracción comienza a expulsar justamente o a movilizar el contenido alimentario en dirección distal o en dirección anal. A eso se le refiere la ley del intestino. Porque el peristaltismo no empuja la comida hacia la boca, siempre va a expulsar hacia el ano. No hay muchas explicaciones de eso, pero se sabe que es algo o una regla dentro del intestino. Que la comida o el peristaltismo es la propulsión del contenido alimentario o del contenido que se está digeriendo siempre en dirección distal o en dirección anal. ¿Estamos? Entonces, los movimientos del tubo digestivo, uno, el peristaltismo. ¿Y qué es el peristaltismo entonces? Es la propulsión de los alimentos en dirección distal. A eso se refiere, o eso quiere decir peristaltismo. Y después, dos, movimientos de mezcla. La onda peristáltica solo puede, la onda de mezcla solo puede amasar el contenido intestinal en lugar de desplazarlo. Estas contracciones suelen durar solo 5 a 30 segundos y van seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos del intestino, con lo que se logra trocear, desmenuzar el contenido intestinal. Acá tiene que decir movimientos de mezcla. Bueno, tenemos entonces dos tipos de movimiento intestinal. Peristalsis, ¿cuál es su función?
propulsar la comida en dirección distal, ¿ya? Y después los movimientos de mezcla, que ¿cuál es su función? Mezcla. ¿Está? Repito, dos tipos de movimientos del tubo digestivo. Movimientos peristálticos y movimientos de mezcla. ¿Cuál es la función o qué hacen los movimientos peristálticos? Desplazar el contenido en dirección anal, pero no realiza los movimientos de mezcla. Para eso están el tipo de movimiento número 2, que son los movimientos de mezcla. ¿Cuál es la función de los movimientos de mezcla? Mezclar. Mezclar, cortar, trocear la comida, como dice la diapositiva. ¿Está? Un tipo de movimiento desplaza la comida y otro tipo de movimiento mezcla la comida. ¿Ya? Bueno, flujo sanguíneo gastrointestinal, le podemos decir también circulación esplática. El diseño del sistema es tal que toda la sangre que atraviesa el intestino, vaso y el páncreas fluye inmediatamente después hacia el hígado a través de la vena porta. Este flujo sanguíneo a través del hígado permite que las células reticuloendoteliales que revisten los sinusoides hepáticos eliminen las bacterias y otras partículas que podrían penetrar en la circulación general. Dicho de otra forma, toda la sangre del tubo digestivo, antes de pasar a la circulación general o antes de llegar al corazón, tiene que pasar primero por el hígado. Repito, toda la sangre del tubo digestivo, antes de llegar al corazón, antes de terminar ahí en la vena cava superior, tiene que pasar por el hígado. En el hígado se comienzan justamente a detoxificar lo que se absorbió y todo más, para que pueda pasar al corazón y el corazón también pueda realizar sus funciones que ya sabemos. ¿Está? ¿No? Bueno, repito. Nosotros tenemos la sangre que se recolecta del tubo digestivo. ¿Está? Bueno, ¿dónde se va esa sangre primero antes de pasar al corazón para que el corazón distribuya y todo más? Se tiene que ir en el hígado. ¿Está? Porque en el hígado se recepciona lo que se absorbe en el tubo digestivo. ¿Estamos? Supongámosles que, bueno, yo ahora como un pedazo de carne. Esta carne comienza a degradarse en sustancias más pequeñas, en proteínas, polipéptidos, aminoácidos. Estos polipéptidos o estas proteínas o estos aminoácidos son absorbidos por mi tubo digestivo, por mi intestino delgado. Perfecto. ¿Dónde se dirige la sangre que fue o la sangre que recorrió mi tubo digestivo y que absorbió esas partículas de proteínas o polipéptidos o aminoácidos? Bueno, se dirigen al hígado. ¿Qué pasa en el hígado? El hígado se encarga de procesar otra vez lo que mi intestino absorbió. ¿Ya? Por eso se dice que nuestro hígado es como el laboratorio de nuestro cuerpo, porque se encarga de hacer las detoxificaciones que son absorbidas en el intestino delgado. ¿Ya? ¿Se entendió? Bueno. Los hepatocitos absorben y almacenan temporalmente entre la mitad y las 2/3 partes de todos los elementos nutritivos absorbidos. Además, en las células hepáticas tiene lugar también la mayor parte del procesamiento químico intermediario de estos nutrientes. Lo que estamos diciendo. No obstante, casi todas las grasas que se absorben en el intestino no alcanzan la sangre portal, sino que pasan a los linfáticos intestinales. Ya sabemos por qué también, ¿verdad? Ya sabemos por qué también, ¿verdad? Porque las grasas no pasan a la circulación esplánica, pasan a la linfa. ¿Sabemos por qué? Recién terminamos de circulación. O vamos a volver otra vez a circulación. Bueno, vamos a volver a circulación. Nosotros tenemos los vasos de nuestro cuerpo, las arterias, las venas y los linfáticos. Sale del corazón la arteria aorta y se va dividiendo en sus ramas y llega a nivel capilar. Bueno, arterias, arteriolas, capilares. ¿Está? De los capilares se van recibiendo o se van distribuyendo la sangre, los nutrientes y todo más, todo a nivel capilar. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ya sabemos. Pero bueno, después de los capilares, estos capilares se transforman en vénulas. Las vénulas en venas y bueno, van confluyendo las venas y terminan otra vez en la vena cava superior e inferior y terminan en el corazón. ¿Estamos? Bueno,
¿Qué pasa ahora con el sistema linfático? Nosotros tenemos a nivel capilar los poros. ¿Está? Los capilares tienen poros por donde salen y entran las sustancias. Las sustancias pequeñas principalmente salen por los poros, los nutrientes y todo más. Pero hay sustancias que no pueden entrar dentro de esos poros, que son sustancias mayores. ¿Ya? Las sustancias mayores no pueden entrar dentro de esos poros capilares que son pequeñitos. Ahora bien, el cuerpo trata de movilizar esas sustancias grandes, que generalmente son las grasas, ¿verdad? Y bueno, ¿en dónde se dirigen esas grasas? ¿O cómo el cuerpo consigue movilizar esas grasas que se encuentran ahí en el espacio a nivel capilar? Moviliza a través de los linfáticos, porque los linfáticos tienen poros mayores. Entonces, todas las grasas que se encuentran en el espacio intersticial, ya que estamos hablando del aparato gastrointestinal, cuando se absorben las grasas se quedan en el espacio intersticial y bueno, no van a entrar dentro de los capilares. Todos los capilares, las vénulas y todo más. Entra dentro de la linfa. Y de la linfa, bueno, se dirige otra vez a la circulación mayor, ¿verdad? Pero no puede entrar dentro de los capilares. ¿Se entendió? Las grasas entran dentro de los vasos linfáticos. ¿Ya? Bueno. No obstante, repito, casi todas las grasas que se absorben en el intestino no alcanzan la sangre portal, sino que pasan a los linfáticos intestinales, desde donde se dirigen hacia el torrente sanguíneo general a través del conducto torácico, eludiendo así el paso por el hígado. Estamos. Efecto de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal. En primer lugar, durante el proceso de digestión, la mucosa del tubo digestivo libera varias sustancias vasodilatadoras, colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina y la secretina, que son vasodilatadores también. En segundo lugar, algunas de las glándulas gastrointestinales, al tiempo que liberan otras sustancias hacia la luz intestinal, también secretan dos cininas, vasodilatadores, la calidina y la brasinina hacia la pared del intestino. O sea que hay una vasodilatación general. En tercer lugar, la disminución de la concentración de oxígeno en la pared intestinal puede aumentar el flujo sanguíneo en 50-100%. La reducción de oxígeno puede incluso cuadriplicar la liberación de adenosina, un vasodilatador muy conocido que podría explicar gran parte del aumento del riego. ¿Cómo ocurre entonces la liberación de los vasodilatadores a nivel gastrointestinal? Se recepciona la comida a nivel del tubo digestivo y bueno, las células comienzan a trabajar para absorber los nutrientes. Y cuando aumenta el trabajo de las células, obviamente aumenta la necesidad de oxígeno. Entonces se comienza a aumentar el flujo sanguíneo hacia esas áreas. Y eso. ¿Se entiende? ¿Me entendieron? ¿Algo? Bueno.